Inundaciones en África. El número de muertos en Somalia por las fuertes lluvias e inundaciones causadas por el fenómeno meteorológico de El Niño desde el pasado mes de octubre subió de 96 a 101, mientras más de 1 millón de personas se han visto desplazadas, informó el presidente del país, Hassan Mohamed. El mandatario compartió estos datos en un discurso televisado los últimos días que recogen hoy medios locales, después de que la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señalara que 2 millones de personas se han visto ya afectadas por el fenómeno en 34 distritos. Las zonas más golpeadas son los estados sureños de Jubaland, en los alrededores del río Juba, suroeste y Hirshabelle, así como Galmudug, centro, mientras que en el norte del país persiste una situación de sequía. Officials say the flooding has already killed dozens and displaced nearly 500,000 people, and it could get worse as Somalia's heavy seasonal downpours are made worse by El Niño, a climate pattern typically associated with increased rainfall in the Horn of Africa. El jefe humanitario de la ONU manifiesta: tras sufrir su peor sequía en 4 décadas, Somalia se enfrenta ahora a inundaciones con una magnitud estadísticamente probables solo una vez cada 100 años. Los impactos del cambio climático son desiguales, de modo que los países menos responsables son los que más sufren mientras reciben la menor financiación climática. La crisis desatada tras el inicio de la estación de lluvias conocida como Deir, octubre a diciembre, llevó al gobierno somalí a declarar el estado de emergencia. Estas inundaciones han llegado después de la peor sequía registrada en el Cuerno de África en las últimas 4 décadas, una escasez de agua que dejó a Somalia al borde de una hambruna y con 6 millones de personas en una situación de inseguridad alimentaria aguda, según la ONU. Caused by Shabelle River since Somalia gained its independence in 1960. Flood control barriers put up by previous government have not stopped the flooding. People hit hard by the latest flooding are hoping that help will reach them in good time. Mohamed Kahi, CGTN Mogadishu, Somalia. Pero el clima no es el único problema por el cual Somalia está sumergida. El país vive una crisis humanitaria por múltiples razones. Entre esas están los conflictos internos del país que han generado una migración interna por millones de personas. De esta forma, aunado con el extremo clima, convierten a esta nación en una de las más necesitadas de víveres de primera necesidad, así como alimentación y elementos no perecederos. En los campos de desplazados de Dolou, miles de familias huyen de una combinación mortal de extremismo islamista y la peor sequía que ha visto el Cuerno de África en 40 años. Somalia tiene 2 temporadas de lluvias al año y, en una sociedad en la que impera la economía agrícola de subsistencia, miles de hogares se ven empujados al límite si el agua no llega. Sucede que las últimas 5 temporadas de lluvia han fallado. Y nadie espera mucho, tampoco de la próxima. Al menos 4 millones de somalíes han abandonado sus casas y muchos se hacinan en campos de desplazados, como los 5 que han brotado alrededor de Dolou. En este punto, si te está gustando esta noticia, te invito a suscribirte y compartir y seguir aprendiendo mucho aquí en Noticias Curiosas para más. La ciencia demuestra que las sequías y otros fenómenos extremos, como las lluvias torrenciales, son ahora más frecuentes. El ciclo de desastres se acorta. Efectos del calentamiento global. Un fenómeno producido por las emisiones de los países desarrollados que se ceba con Somalia pese a que el país tiene poca responsabilidad. Apenas genera tantas emisiones de combustibles fósiles como Andorra. It comes as international figures show a record number of internally displaced people worldwide, with natural disasters accounting for 32.6 million such movements last year. The flooding comes in sharp contrast to months of drought which has killed tens of thousands of people and wiped out crops and livestock.
It's feared the rains could force many families into destitution. El clima extremo es una causal de esta tragedia, pero en Somalia entra en juego un factor adicional que dispara el potencial destructivo de la crisis, el conflicto armado que devora al país. La ONG que atiende los campos de desplazados de Dolow y otras regiones del país. Los milicianos de Al-Shabaab detienen los camiones y se quedan con la ayuda. Si el gobierno o las organizaciones mueven la comida, Al-Shabaab la confisca y llevarlo por avión es muy caro. Los comerciantes locales sí pueden mover la comida, por eso tenemos programas con los que, en lugar de dar la comida directamente a los desplazados, se les entrega dinero para que compren en los mercados locales. Los 17 millones de habitantes de Somalia llevan décadas padeciendo guerras civiles y gobiernos frágiles apoyados por la Unión Africana y por Estados Unidos, que intenta que el país no se convierta en un fortín terrorista. Un clima de inestabilidad que ha sabido explotar Al-Shabaab, una de las ramas más activas y fuertes de Al-Qaeda. Por el otro lado, en Libia, miles de muertos y 10.000 desaparecidos. Estas son las peores inundaciones que ha sufrido el país en las últimas 4 décadas y han dejado a su paso ciudades completamente aisladas, represas y puentes arrasados. Libia, siendo un país árido, sorprende estar inundados, pero hay que aclarar que estos ciclones provienen del Mediterráneo, específicamente de geografías como Grecia, las cuales tienen una mejor infraestructura que el norte de África, siendo estos los más afectados por estos fenómenos naturales. Un ejemplo de esto es el ciclón Daniel, el cual hace poco azotó el norte de Libia, proveniente de Grecia. La tormenta Daniel desarrolló las características de un huracán. Es un fenómeno híbrido con algunas características de un ciclón tropical y otras de una tormenta de latitudes medias. Un ciclón tropical mediterráneo. Por favor, ayuda para Libia, que todo médico que pueda ir a ayudar, que los ayude. Bueno, está llegando, pero todo esto también se retrasó. Las fuertes lluvias que se han registrado últimamente provocaron a su vez el colapso de 2 represas y 4 puentes en el río Derna, en la localidad del mismo nombre y que se encuentra en un valle rodeada de colinas. Esto hizo que la ciudad quedara arrasada y sumergida en agua. Primero, colapsó una represa de unos 12 kilómetros, probablemente debido a un desbordamiento. Esto hizo que toda el agua almacenada se volcara hacia el valle rocoso del río, hacia la segunda presa, mucho más cerca de la ciudad de Derna, colapsándola y provocando la inundación de la ciudad. Todo provocó que se arrastraran las barriadas enteras con sus residentes hasta el mar. Un empleado del principal sitio web de Libia comentó: una de las represas que reventaron no había recibido mantenimiento desde hacía un tiempo. El caos de seguridad y la negligencia de las autoridades libias a la hora de controlar de cerca las medidas de seguridad condujeron a la catástrofe, afirmó el experto Mohamed Ahmed. Según sus observaciones, las presas probablemente estaban hechas de estructuras de enrocado, suelo o rocas arrojadas y compactadas que no son tan fuertes como el concreto. En este punto, si te está gustando esta noticia, te invito a suscribirte y compartir y seguir aprendiendo mucho aquí en Noticias Curiosas para más. Bueno, desde una visión general, los grandes medios africanos notifican que graves inundaciones afectan a decenas de miles de personas desplazadas en el Cuerno de África. Alrededor de 25.000 personas en los campos de refugiados de Dadba, en Kenia, se han visto afectadas por las inundaciones y muchas buscan refugio en escuelas dentro de los campos, así como en comunidades cercanas. Algunos refugiados han acogido a los nuevos desplazados en sus hogares, lo que ha llevado a que muchos estén hacinados. Las carreteras inundadas han dificultado los desplazamientos, haciendo particularmente difícil que las personas vulnerables accedan a servicios, incluido el transporte de mujeres embarazadas a hospitales.
En el campamento de Kakuma, 100 familias se vieron obligadas a mudarse a áreas más seguras debido a la erosión masiva del suelo causada por las lluvias. En conclusión, los países africanos han sufrido múltiples problemas conocidos de antaño, pero esto no quita o resta a que el esfuerzo por ayuda humanitaria deben ser reforzados por las organizaciones mundiales o particulares que deseen sumarse a esta causa. De todos modos, hay que recordar que todos vivimos en el mismo planeta y es imperativo la colaboración el día de hoy, porque no sabemos si el día de mañana la necesidad o alguna calamidad climática toque a nuestra puerta. El Meteorológico de Kenia advirtió que las fuertes lluvias continuarán hasta el nuevo año. Anne-Marie Garcia, Associated Press. Bueno, aquí concluye esta noticia sobre el continente africano. Si te gustó, te invito a suscribirte y darle clic en la campana para recibir más noticias como esta. Nos vemos hasta una próxima ocasión.